Y si hablamos de aféresis terapéutica, como el caso que le estoy preguntando de un Guillain-Barré, en otras palabras, voy a hacer una plasmaféresis. Y si me quiero referir al nombre más específico, se llama recambio plasmático terapéutico. Y Eso cuando le... yo digo, ¿a qué volumen voy a procesar? Generalmente nosotros procesamos a un volumen. A un volumen es cuando yo calculo, en primer lugar, el volumen sanguíneo. Luego del volumen sanguíneo saco el volumen de plasma. Suponiendo que mi paciente tiene 3000 centímetros cúbicos de plasma, yo programo a mi máquina 3000. Así programo yo. A un volumen se llama eso. Y si yo programo a un volumen, el recambio real representa el 63% realmente. Y si yo programo a dos volúmenes, o sea, 6000 de plasma, es 85% del volumen real. Si yo programo a 3000, o sea, tres volúmenes, perdón, a tres volúmenes, el recambio real es de 95%. En otras palabras, a más volúmenes, el recambio en porcentaje va disminuyendo. Es mucho más efectivo y bueno programar a un volumen o de repente puede ser hasta dos volúmenes en casos muy así especiales. O mejor, un volumen o a veces volumen y medio que podría ser mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que decir en un paciente. Muy bien. Muy bien, doctor García. Ya. A ver, seguimos. A ver, el último. El último. Eh, la doctora Rosario Casas. Doctora Rosario Casas. Sí, doctor. A ver, entrevista. Quiero ver su imagen ahí. A ver, esta que prende. Ya prendió. A ver, ponga bonito esa imagen que lo veo oscuro. Sin luz lo veo usted. Ahora Sin luz está usted. me lo Parece prendí. razón. ¿No puede mejorar esa imagen, doctora? No sé cómo Es mejorarla, porque está está la medio ventana, me prendida. parece. La ventana atrás, eso impide, me Ah, imagino. sí, sí. No podría ubicarse en otro lado, mejor para que salga bien. Porque usted la vez pasada igualito que salió. Ah, Ahí. bueno, ahí está mejor. Muy bien. Doctora, y cuando hacemos una aféresis terapéutica, su compañero habló de categorías. ¿Me puede mencionar eso cómo es? mm, Categoría 1. ¿Y en qué consiste cada una de ellas? No, no lo he leído del todo. Ya, ok. Rosario Casas. Ya, doctora, no se preocupe, ¿ya? Muy bien. Ya, vamos a empezar entonces nuestra clase, ¿sí? Vamos a empezar nuestra clase. A ver cómo nos da esto, cómo nos da estas imágenes. A ver, vamos a ver.
Muy bien, señores. Entonces, vamos a hacer nuestra clase. Pongan atención todos. Realmente, cuando nosotros hablamos de este tema de aféresis, podemos decir que en realidad, ¿no? Este procedimiento es relativamente nuevo, ¿no? Yo digo relativamente nuevo para nosotros, ¿no? Pero esto se estableció ya hace muchos años, ¿no? Digo relativamente nuevo porque muy pocas universidades lo comentan, lo mencionan, pero es un tema realmente de actualidad, como vamos a ver ahora. Y yo podría mencionar uno de los casos de aplicación que realmente nos da muchas satisfacciones, ¿no? De nuestros pacientes. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un jefe del curso anteriormente, el doctor Cárdenas, que fue mi maestro también, así como ustedes. Yo era su alumno y él nos dictaba la clase. Hemos, hemos dado clase a ustedes con el maestro acá conjuntamente. Pero un hecho para mencionar, una de las aplicaciones de aféresis es que su hermano tuvo Guillain-Barré hace muchos años, más de 30 años, y y realmente en ese momento no había estos procedimientos. Entonces imagínense, su hermano pues tuvo un destino fatal. Para que ustedes vean realmente si yo utilizo las aféresis, cómo yo puedo destinar a hacer el bien a muchos pacientes, por un lado. Y por otro lado, las satisfacciones que nos han dado este procedimiento al proporcionar plaquetas de óptima calidad. Hoy en día hay muchos pacientes que ya no fallecen porque los tratamientos están más avanzados o porque también lo que ofrecemos en cuanto a las aféresis productivo transfusional, muchos pacientes se van a sentir con mucha ventaja, ¿no? Vamos a ver esas aplicaciones. O sea, realmente este es un tema muy importante y por favor quiero que todos ustedes tomen atención de lo que yo escucho, de lo que ustedes escuchan, en otras palabras. De ahí depende de que ustedes puedan conocer este procedimiento que es muy vital, lógicamente, ¿no? Y eso vamos a ver entonces, jóvenes, ¿no? Entonces ya la definición, nosotros podemos decir pues que viene de esta palabra griega, apapois, que quiere decir separación o extracción, ¿no? Eso es lo más importante de esta palabrita. Y cuando yo defino lo que es realmente aféresis, lo puedo tomar en tres grandes pasos, ¿no? Estos pasos, como por ejemplo el primer paso, extracción de sangre total, que puede ser mi donante o paciente. Nuevamente acá podemos recalcar, será un donante que yo voy a hacer una aféresis transfusional o productiva, o será un paciente que yo voy a hacer una aféresis terapéutica como parte de su tratamiento. Muy bien. El segundo paso, una vez que he extraído, dice que es la separación y retención de un componente deseado. Yo voy a elegir, pues, qué componente realmente necesito quitar a mi paciente para fines, digamos, transfusionales o para fines de mejorar su situación clínica, ¿no? Eso ya tengo que yo, digamos, hacer esa selección. Y finalmente el tercer paso es la devolución de todo lo que no voy a querer extraer, ¿no? Eso lógicamente en un donante o paciente. Entonces, estos tres pasos son fundamentales que debemos conocer. Muy bien. Si yo hablo de aféresis, mejor podría hablar hemaféresis. ¿Por qué hemaféresis? Porque lógicamente voy a tratar con sangre. Entonces yo puedo hablar hemaféresis. Y si yo hablo de hemaféresis, lo puedo clasificar, si se quiere, en dos grandes grupos. Plasmaféresis, voy a procesar o voy a separar solamente plasma,
Y el otro, citaféresis, voy a separar células. Entonces, cuando yo digo citaféresis, células, puedo hablar de aféresis de células progenitoras. O sea, para que ustedes vean, por medio de las aféresis, yo puedo extraer células progenitoras de sangre periférica de esta persona, ¿no? Esos son pacientes que son sometidos a una estimulación y yo de acuerdo a ese momento yo puedo sacar estas células progenitoras, ¿no? Que luego pueden servir para, digamos, trasplante de médula ósea, ¿no? En la otra citaféresis tenemos plaquetaféresis. Entonces, cuando yo hablo de plaquetaféresis, quiere decir que yo voy a sacar plaquetas, pero puedo sacar a un donante o puedo sacar a un paciente. A un donante lo que hacemos en mayor porcentaje, digamos, en todos los bancos de sangre, ¿no es cierto? En las aféresis productivas o transfusionales, que si yo saco en un donante, esas plaquetas después las voy a obtener de ese donante y le voy a utilizar a algún paciente que necesita esas plaquetas. O si yo hablo de plaquetaféresis, también puedo hablar de aféresis terapéutica. Puedo tener pacientes. Si yo sé que las plaquetas normales son de 150.000 a 450.000, puede ser que mi paciente tenga una patología y tenga, por decir, 1.500.000 plaquetas. Entonces, todo el problema lo que puede causar esa cantidad de plaquetas en mi paciente. Pueden ser fatales. Entonces, tengo que sacar plaquetaféresis terapéutica, en este caso, en un paciente. Entonces, de la misma manera, podemos hablar de linfocitaféresis, sacar linfocitos en un donante o en un paciente. Puedo sacar leucaféresis, leucocitos, en un donante o en un paciente. Por ejemplo, pues hay personas, hay pacientes, ¿no? Pero también hay donantes. Si yo digo leucaféresis, lo más probable y lo más común que yo hago es granulocitoféresis, separar granulocitos en un donante y luego eso lo puedo emplear en un paciente, ¿no es cierto? Con, digamos, una cantidad muy baja de granulocitos, ¿no es cierto? Por decirlo. O yo puedo sacar leucocitos en un paciente, en un enfermo, en una leucemia, en algunos de estos tipos, porque, por ejemplo, tiene más de 100.000 leucocitos, por decir, que si yo lo dejo eso va a producir una trombosis y el paciente pues puede resultar fatal. Entonces puedo hacer una leucaféresis terapéutica. De igual manera podemos hablar de eritrocitaféresis o eritraféresis, como menciona aquí, ¿no? En un donante, de repente un donante pues puede ser un RH negativo, puede ser en un donante que es O Bombay, que su sangre es muy escasa también, etc. O puedo hacer una eritraféresis en un paciente, ¿no? Algunos tipos de sickle cell, o sea, alguna drepanocitosis, puedo sacarle y ponerle glóbulos rojos, digamos, normales, ¿no? Entonces son aplicaciones, miren ustedes, diversas que yo puedo hacer. Realmente es un tema muy interesante que debemos conocer entonces. Y cuando hablamos de ello, tenemos que hablar pues de dispositivos de separación, o sea, dispositivos de extracción, ¿no es cierto? Muy común es este sistema dispositivo de separación por centrifugación, que es lo que nosotros empleamos más en nuestros bancos de sangre, ¿no? Centrifugación. O sea, si yo centrifugo, esas fuerzas centrífugas van a separar por una diferencial de densidad,
¿no es cierto? Supuestamente el más pesado se va a ir al fondo y los más livianitos van a estar en la superficie. Ese es el método que utilizamos con mayor frecuencia en nuestros bancos de sangre, ¿no? Por centrifugación, ¿no? El otro tipo es la separación por membrana de filtración. Hay membranas de distintos, digamos, calibres, si se quiere, ¿no? De distinto diámetro, ¿no? Entonces yo voy a separar de acuerdo a ello exclusivamente plasma, no células, ¿no? Las células van a ser muy grandes, el plasma sí. Cuando yo ya tengo el plasma, yo puedo hacer esa separación por membranas de filtración para obtener algunos de esos componentes del plasma. Y el otro tipo de, digamos, de separación, ¿no es cierto?, es por absorción, ¿no? Donde básicamente acá va a haber una reacción de antígeno-anticuerpo, se va a crear una molécula relativamente grande y luego por membranas absorbentes van a quedar atrapados. O sea, vamos a tener una selectiva separación y eso basado básicamente en sustancias absorbentes que van a hacer esta función. Muy bien. Y acá tenemos los ejemplos que acabamos de ver, ¿no? Esta maquinita que ustedes ven, la primerita, que es por centrifugación. Esta máquina acá centrifuga, lo más pesado se va al fondo, etc. Y se separa, ¿no? Se obtienen los productos diversos que yo quiero programar o que yo ya haya programado. Este por filtración, en muchos países, por ejemplo, si yo tengo un donante que viene a donar sangre y yo veo que este señor es una persona alta, ¿no?, de buen peso, ¿no? No tiene mucha hemoglobina, por decirlo, yo puedo emplearlo para que done plasma, exclusivamente plasma. Ya no done sangre, sino plasma. Yo puedo obtener de repente de 600 a 800 unidades, centímetros cúbicos de plasma por medio de esta maquinita. O sea, conecto, ¿no? Sale su sangre, procesa, sale por medio de esas membranas que estamos hablando de filtración y se va a obtener el plasma. Lógicamente, de un solo donante yo puedo obtener esas cantidades relativamente grandes. Y eso me puede servir para algún paciente que necesite en ese momento buena cantidad de plasma, o también puedo obtener esto con fines, digamos, de procesamientos a la planta de productos biológicos, ¿no? Donde yo quiero preparar albúmina, los factores de coagulación, etcétera, ¿no? Puede ser la otra alternativa. Y esta otra maquinita de absorción, donde realmente yo en primer lugar voy a sacar el plasma, luego de obtener el plasma, puedo agregarle algún anticuerpo, que va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, si yo quiero separar, por ejemplo, LDL colesterol, y luego pasar por, digamos, membranas absorbentes en donde se van a quedar como una manera de adhesión estos LDL que son dañinos, y luego filtrar su sangre sin este LDL colesterol, o sea, va a regresar su mismo plasma al paciente, pero sin ese colesterol malo, ¿no? Entonces, esta es una manera de absorción, el ejemplo, lo que estamos viendo. Y podemos hablar también de otra modalidad llamada así de fotoféresis. Yo a mi paciente enfermo, que puede ser un linfoma B cutáneo, ¿no es cierto?, una alternativa, que yo a este señor le hago una leucaféresis, o sea, saco los leucocitos, luego esos leucocitos, lógicamente lo hago por una máquina de aféresis, ¿no? Hago un tratamiento con soraleno, son sustancias también muy especiales, ¿no? Y luego le aplico rayos ultravioleta. De esta manera, estos leucocitos, supuestamente donde están las células malignas, van a ser neutralizadas y luego se va a reinfundir ese concentrado, ¿no? Entonces acá, la aplicación de estos rayos ultravioleta, estamos hablando
¿no? De una fotoféresis. ¿Ya? Esa es otra modalidad entonces de aféresis. Muy bien, entonces, como dijimos, lo que utilizamos más en los bancos de sangre son por esa modalidad de centrifugación. Acá está. Si yo centrifugo, vamos a suponer que esto fuera un cilindrito y yo he centrifugado. Miren, los eritrocitos están más al fondo. Luego, encimita de ellos estarán los granulocitos, los monocitos, los linfocitos, más arribita las plaquetas y más por encima el plasma, ¿no? O sea, todos estos livianitos estarán más en la superficie. O sea, realmente cuando nosotros hablamos de aféresis, señores, ¿cómo mediante esta modalidad de centrifugación se pueden separar estos diferentes componentes? O sea, realmente es muy sencillo, ¿no? Si uno ve el fundamento de lo que yo quiero hacer de aféresis, realmente es muy sencillo, ¿ah? Pero nosotros esto lo vamos a llevar mediante, o lo vamos a realizar mediante unos equipos diversos. Vamos a ver, en mi tiempo, cuando yo era alumno, así como ustedes, ¿no? Cuando yo estudiaba medicina como ustedes, en ese tiempo no había esta máquina de aféresis. Miren, señores, no había. O sea, nadie me enseñaba esto. Ah, así es. ¿Qué cosa hacíamos? Yo me acuerdo, como alumno, lo roté por Revaliati, no me acuerdo el profesor, hicimos una vez aféresis manual. Vamos a explicar en qué consiste esa aféresis manual. No había esta aféresis mecánica. Pero miren, cuando yo utilizo las aféresis mecánicas, que es parte de la clase, podemos tener algún tipo de máquinas que sea de flujo continuo o máquinas que sean de flujo discontinuo. Generalmente las máquinas de flujo continuo son de dos vías, una de entrada y otra de salida, por ejemplo. En ese ejemplo podemos tener la CS3000 Plus, que esta fue la primera máquina que tuvimos en el Hospital Almenara, por ejemplo. Vamos a conocerla. ¿Cómo es esta maquinita que tuvimos la primera máquina en el Hospital Almenara? Y con esta máquina hicimos el primer trasplante de médula ósea en el Perú. Miren ustedes, esta maquinita nos dio muchas satisfacciones en ese momento. Ah, miren ustedes. En este mismo grupo de máquinas de flujo continuo tenemos esta Kobe Spectra. En su momento, en aquel instante que pasaron acá por Perú, la mejor máquina que se consideró en el mundo para hacer lo que llamaban plasmaféresis. Miren ustedes. Por un lado, la mejor máquina de stem cell, según esta máquina Kobe Spectra, la mejor máquina en plasmaféresis. Muy bien, pero tenemos acá una maquinita de flujo discontinuo, ¿ah? De origen americano, y todos los productos que son americanos no podemos decir que son malos. Esta era una maquinita que hasta ahora existe ahí en nuestro país, Hemonetic MCS, que es el separador de célula móvil, siglas en inglés. Entonces, que probablemente era de menos costo que el resto. Una máquina, aparte de flujo discontinuo, una de las máquinas más chiquitas que existen en el mercado y que fácilmente se llevan en la maletera de cualquier automóvil. Entonces, miren ustedes, lógicamente, al ser una máquina más chiquita, etcétera, etcétera, sus, digamos, componentes que nosotros teníamos que comprar eran más económicos también, ¿no? Y no era malo. Vamos a ver estos distintos tipos de máquinas, cómo eran y en qué consistían, ¿no? Entonces, y esta era la aféresis manual que en mi época de colegio, de
de universidad, así como ustedes, no habían las otras máquinas que vamos a hablar ahora. Miren, ve, eran bolsas múltiples, centrífuga refrigerada, se utilizaban este aparato, era sencillo, barato, emplea mucho tiempo, eso es cierto, incómodo para el donante por mucho tiempo sentado, etcétera. El riesgo de transfundir glóbulos rojos equivocados también era grande, ¿no? Porque eso se llevaba a la centrífuga refrigerada y luego se transfundía. A ver, un momentito. Isabelita, estoy en clase. ¿Qué deseas? Algo muy urgente, por favor? Puedes traer, hijita, ya te espero, ¿ya? Vienes. Ya, ya. Entonces pasa nomás, pues, ¿ya? Pasa, abre la puerta, estoy en mi oficina, ¿ya? Pasa nomás, ¿ya? Ya. Un ratito, jóvenes, ¿ya? Por favor, un ratito, ¿ya? Pasa, pasa. Pasa, hijita, pasa. ¿De qué es? ¿Qué es? Todo lo que aman, todos los documentos que llevan. Esto puede demorar un poquito más. Esto puede demorar un poquito más. Un poquito más, ¿qué pasa? No, pero para tenerlo nomás, porque igual va a demorar el presupuesto. Si demora. Esto vas a tener que esperar, eso sí no te va a hacer. Esto cuesta caro. ¿Cuánto cuesta? Ese es lo que corresponde al mes del siguiente grupo. ¿Ah? Pero esto no lo necesito ver. Esto ni apeles, ¿ya? No lo No lo va a sacar rápido. Vale. No, va a demorar. Porque el presupuesto va a demorar bastante. No. Y va a demorar bastante. Es caro.
Este, por ejemplo, tampoco me dice, pero no lo sacas, ¿eh? Todo lo que me está haciendo lo hace para. Son 3 cosas que te estoy diciendo. De acá de 15 días todavía, ¿no? De repente 20 días. ¿No? De 20 días, por lo menos. Bien. Cuando ya la hayan sacado maduro. El otro día me llamó. Sí. Este. Sí. Uy, se cayó este vasito. Muy bien, muy bien. A ver, jóvenes, y estamos acá nuevamente. Vamos a ver estas aféresis manuales, ¿no? Que consiste en bolsas múltiples. Necesitamos una centrífuga refrigerada para procesarla, sencillo, barato. Se emplea mucho tiempo, incómodo para el donante porque es bastante tiempo estar aquí. El riesgo de transfusión de glóbulos rojos equivocadamente es bastante grande. Actualmente se hace estas aféresis manuales, todavía hacemos acá en el Almenara también, por ejemplo, lo hacemos de esta manera, pero especialmente para la preparación de algún reactivo para la docencia. En otras palabras, por ejemplo, si yo tengo un paciente con un anticuerpo antiquel, por decir, ustedes saben que este hospital es netamente docente, yo necesito muestras para que esas personas aprendan a determinarme qué anticuerpo es, entonces yo sé que es un antiquel, yo tengo almacenado, tengo guardado este plasma o este suero, entonces de eso doy muestra a las personas que quieren entrenarse y que me definan qué anticuerpo es. Entonces yo saco este plasma pues en un paciente de esta forma manual, ¿no? Y las aféresis mecánicas que acabamos de hablar, lógicamente se necesita un instrumento, un equipo, ¿no? Es un procedimiento de sedimentación por centrifugación, como hemos mencionado. Se separa estos diferentes componentes de acuerdo a su densidad o de acuerdo a su peso específico. Entonces, como hemos hablado, las aféresis consisten en extracción, separación, retención y devolución. Acá está igualito. En la extracción, luego viene una anticoagulación para que no se coagule toda la sangre que está saliendo de esa persona. Y la separación o retención, como dijimos, que es la parte más importante, en este caso hay un recipiente rotatorio, ¿no? Que, por ejemplo, en la marca Emonetti, que es un bull a manera de una campana, en el Baxter CS3000 Plus, como vamos a ver, es cámara, doble cámara. En el Kobe Spectre que acabamos de mencionar es un rotor tubular, ¿no? Entonces, básicamente, en eso consiste, en este caso, la aféresis mecánica por centrifugación. Y el tercer paso, lógicamente, es la devolución del resto de los componentes, ¿no? Este tipo flujo continuo tiene generalmente dos venipunciones o un catéter central de doble lumen, también es otra alternativa, ¿no? Ayer hemos hecho un procedimiento de aféresis y hemos utilizado un catéter de doble lumen, por ejemplo, y esto extrae y simultáneamente retorna. O sea, acá podemos decir que el volumen extracorpóreo es mínimo porque es isovolumétrica. Así es. Puede programarse a veces este tipo de flujo continuo, de flujo intermitente, se puede, son variaciones que podemos hacer. Y miren acá, estas máquinas de flujo continuo, como hemos mencionado, son estas máquinas CS3000 Plus. Interesante, CS3000 Plus, que como dijimos es la primera máquina
que tuvimos acá en el Hospital Almenara. Dijimos también hace poquito, digamos, consiste en dos cámaras, una cámara de separación y la otra cámara de colección. Miren ustedes, la separación, vamos a tener eritrocitos y plasma rico en plaquetas, y la cámara de colección vamos a tener el concentrado de plaquetas, que es la cosecha final, y el plasma pobre en plaquetas, ¿no? Este es finalmente lo que yo quiero obtener, ¿no? La cosecha, que es la mayor cantidad de plaquetas, ¿no? CS3000 Plus, y miren, ve, esta es una maquinita CS3000 Plus, miren, ve, esta fue famosa en nosotros, ¿sí? Porque con esta máquina se hizo la colecta de stem cell de sangre periférica para trasplante autólogo de médula ósea en el país. El primer trasplante autólogo de médula ósea que se hizo en el país, señores, se hizo la colecta de CD34 con esta maquinita, histórica para nosotros. ¿Ah? Entonces, este de flujo continuo, en este caso a nuestro paciente se le hizo con un catéter venoso central, ¿no? Y miren ustedes acá, les presento realmente una máquina, ustedes lo ven así como figurita, muy hermosa, muy bonita, ¿no? También es de la familia Baxter, modelo Amicus. Y escuchen bien, señores, esto todavía sigue siendo la mejor máquina en el mundo de plaquetaféresis. Todas las máquinas que existen en el mercado, sacan plaquetas chicas y medianas. Esta máquina saca plaquetas chicas y medianas y además plaquetas grandes. Ah, por eso es la mejor máquina en el mundo de plaquetaféresis. Pero ustedes preguntarán, pues, ¿por qué? ¿Y las plaquetas grandes qué significa? Porque las plaquetas grandes son las plaquetas más jóvenes. Y lógicamente va a ser mayor beneficio para aquellos pacientes que lo reciban. Ah, pero muy valioso esta máquina, la mejor máquina en el mundo de plaquetaféresis. ¿Han visto ustedes hace un momentito, en ese momento, la anterior? Esta máquina fue evaluada también en el Congreso de la AABB, la Asociación Americana Banco de Sangre, el año 98, ¿no? En ese congreso de Denver, Colorado, como la mejor máquina en el mundo de stem cell en ese momento. Miren ustedes. Y habíamos tenido trabajando con nosotros. ¿Ah? El año 94 hicimos la colecta y el año 98 se presentó el trabajo en Estados Unidos como la mejor máquina en el mundo de stem cell en ese momento. Y esta máquina también se presentó en ese congreso como la mejor máquina en el mundo de plaquetaféresis. Y ambas máquinas, señores, con orgullo lo decimos, la hemos trabajado acá en el Almenara. ¿Ah? Imagínense. Muy bien, y acá podemos mencionar el otro tipo, la Cove Spectra, ¿no? Es un canal rotator similar a un NASA, también tiene esa centrifugación radial. El primer paso separa glóbulos rojos y plasma rico en plaquetas. El segundo paso, por ese canal estrecho y espiral, separa el plasma pobre en plaquetas, ¿no es cierto? No sirve para recambio de eritrocitos, no se procesa con una sola vía, este es dos vías, ¿no? Y esta es la maquinita, miren ustedes, en ese momento también era la mejor máquina, la máquina en el mundo de plasmaféresis, y también lo hemos tenido en el Almenara. O sea, las tres mejores máquinas en el mundo lo hemos tenido aquí, señores. Una maravilla de máquina, miren ustedes, muy hermosa. Se procesaban productos de una manera muy simplificada en tiempo, ¿no? Y eso lógicamente es favorable para el paciente, porque el paciente no quiere estar mucho tiempo pues sometido a ninguna máquina. Muy bien, y miren ustedes, tenemos acá el otro tipo de máquina de flujo intermitente, en este caso de Monet, y hemos dicho MCS, ¿no? Que es el separador celular móvil, lo más chiquito que existe en el mercado.
Y esto generalmente una sola vía venosa, una sola vía, miren ustedes, eso podía facilitar mucho a estas personas. La centrífuga llena y vacía alternativamente por una sola vía, ¿no? Desventaja, hay mayor tiempo de colección, de procesamiento. Acá hay un mayor volumen extracorpóreo porque es una sola, digamos, cámara, en otras palabras, porque es una campana, ¿no? Es mayor volumen extracorpóreo, entonces, como hemos mencionado, ¿no? Hay una mayor contaminación también con glóbulos rojos. Pero esto nosotros lo hemos ido superando, aunque les parezca mentira a ustedes, el fabricante nos decía que hay esta cosa y nosotros muchas de estas cosas hemos mejorado. Aunque les parezca a ustedes mentira, realmente les decimos, por ejemplo, nosotros teníamos esa contaminación de glóbulo rojo, especialmente en aquellos donantes que tenían un hematocrito bastante elevado, ¿no? Y nos daba, pues, contaminación con glóbulo rojo, que no queríamos que sea así. Entonces, lo que hicimos, había un grupo que aumentábamos la velocidad y otro grupo que disminuíamos la velocidad. Y al final nos resultó mucho mejor disminuyendo la velocidad. O sea, y esto no porque las casas nos hayan dicho, sino nosotros nos pusimos a investigar y a hacer las cosas. Ese es un trabajo de investigación que se hizo acá realmente. Y eso es para publicarlo, lógico, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos esta mayor contaminación con glóbulo rojo? Disminuyendo la velocidad de procesamiento, ¿no? Miren, ven, esta es la maquinita chiquitita, esta es la tapa, ¿no? Entra en la maletera de un carro. Esta máquina es americana en primer lugar. En segundo lugar, no será la mejor máquina en el mundo, no es, ¿no? Pero que también tiene una buena calificación. Las otras máquinas, ¿por qué son las mejores máquinas del mundo? Porque sacan nota por decir 19.8, 19.9. ¿Cuánto sacó esto? 19.6 por decirlo. O sea, realmente no es mala, ¿no? A pesar que no es la mejor máquina del mundo, no es mala, son buenas. Si un producto americano siempre es bueno. Y esto yo, por ejemplo, yo sinceramente, los amigos de esta casa comercial han favorecido a algunos hospitales, especialmente en provincias. Ustedes saben que en provincia, pues, los procesamientos, digamos, de aféresis son mucho menores, ¿no? Entonces, por lo cual, pues, esta casa comercial que vende estos productos, ¿no? Dice, ya, yo les doy una máquina, cómpreme tal cantidad. O sea, eran mucho menos cantidades que las otras máquinas. O sea, todas estas máquinas son en sesión de uso, ¿no? No son compradas y vendidas. La casa comercial te da esta máquina mientras tú le compras sus productos desechables, ¿no? Tú no le compras, la máquina se devuelve a la empresa, ¿no? Así es, estas cosas. Y es lo mejor para nosotros también. No se compra estas máquinas, porque si no sale muy caro, es peor. ¿Ya? Entonces acá tenemos esta maquinita que no será la mejor máquina en el mundo, pero es una máquina bastante aceptable, ¿no? Si nosotros vamos a hospitales lejos de las capitales, nosotros vamos a tener esta maquinita, ¿no? Y gracias realmente a las casas comerciales que distribuye el desechable, el descartable que venden, ¿no? Porque nos ha dado facilidades, ¿no? Y lógicamente eso se puede porque esta máquina también cuesta mucho menos, ¿no? Esta máquina costará pues $20.000. En cambio, las otras máquinas que hemos pasado cuesta $80.000. Entonces, fíjense ustedes la diferencia. Lógicamente, al costar mucho más, yo exijo que vender más cantidad, lógicamente, para poder recuperar mi capital. Pero esto, como era menos costosa, no te exigían tanto, ¿no? Y no era un producto malo. No era un producto malo. Ojo, eso es lo más importante, ¿no? Y todos los equipos realmente son equipos estériles, desechables, diseñados uno para cada modelo, son programados, el tipo de cosecha, el número de células que se desea obtener. Hay equipos portátiles, como ya hemos dicho, la Mononetic MCS. La mayoría permite extraer, puede ser más de un producto, plaquetas, plasma, etc. Y todos los modelos realmente tienen sus ventajas y sus desventajas. No hay una máquina ideal realmente, ¿no? Y acá, miren ustedes,
esta pacientita, ¿no? Trasplantada de médula ósea, ¿no? Que está recibiendo, miren ustedes, algún componente de aféresis, ¿no? Probablemente esto sea las plaquetas que se está transfundiendo esta paciente. Mire todos los beneficios que pueden dar, ¿no? Muy bien. Entonces, como dijimos, las indicaciones de las aféresis es extraer un componente, ¿no? Ese componente luego ser utilizado para una transfusión, ¿no es cierto? Algún paciente que lo requiera. Pero lo más importante, extraer un componente, ¿no? ¿Extraer un componente dónde? En un donante. Entonces, por ese motivo se llama aféresis transfusional. O puedo llamarle también aféresis productiva. ¿Ya? Entonces, ello se hace en un donante. Ese es lo más importante que tienen que, digamos, memorizar o aprender, ¿no? Aféresis transfusional o productiva se hace en un donante. Luego que saco en un donante, lo voy a utilizar en otra persona, en un paciente. Bien. Aféresis terapéutica, ese procesamiento lo hago en un paciente. Un paciente es un enfermo. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Tratar a esa enfermedad eliminando algún componente patológico. Punto, ya está. O sea, realmente lo que yo debo hacer con las aféresis es esto, ¿no? Y acá está todo lo que yo quiero que aprendan ustedes. Lo más importante. Y miren, si yo hablo de aféresis transfusional o productiva, nuevamente se hace un donante, ¿no? Y acá están las plaquetas que se han obtenido, ¿no es cierto?, en un donante, ¿no? Por medio de las máquinas de aféresis que acabamos de ver. Muy bien, ¿no? O sea, las aféresis transfusionales o productivas en un donante. O sea, una sola persona o un solo donador equivale a 10 o más donadores en una sesión. O sea, un solo donante por aféresis equivale a 10 bolsas de sangre o a 10 personas que donaron su sangre, ¿no? En una sesión. ¿De acuerdo? Entonces, eso es aféresis transfusional o productiva. Y acá nuevamente, miren, aféresis transfusional o productiva. Por ejemplo, yo tengo 10 bolsas de sangre, acá están. 2, 4, 6, 10 bolsas de sangre. De cada bolsa de sangre voy a sacar un concentrado de plaquetas. Este concentrado de plaquetas tiene 50 centímetros cúbicos. Acá está el otro 50. Por 10 son 500 centímetros cúbicos. Pool de plaquetas obtenido de 10 personas. 10 personas. Pool de plaquetas. 10 posibilidades de producir formación de haloanticuerpos, como lo ha dicho su compañera. 10 posibilidades de poder contaminar a mi paciente que lo reciba. Miren ustedes, qué fatalidad. Y acá tengo aféresis. Una sola persona, un solo volumen de 200. Miren, 200 y acá 500. Y nosotros vamos a hacer una clase cuando hablamos de hemoterapia. Y vamos a conocer uno de los principios que dice que yo debo elegir aquel componente que tenga su máxima concentración en un menor volumen. O sea, de estos dos, ¿cuál es el que yo debo preferir? ¿En menor volumen? Lógicamente esto. Entonces, esto es lo mejor para mi paciente. Por todo lo que hemos visto, las preguntas que yo hice a ustedes, ¿no? ¿Por qué debo utilizar plaquetas obtenidas por aféresis? Para evitar prontamente la alosensibilización. En otras palabras, para evitar que se formen muy prontamente los haloanticuerpos inmunes producidos por las plaquetas. ¿Y cuáles son esos haloanticuerpos inmunes producidos por las plaquetas? En primer lugar, a antígenos HLA-1 o antígenos propios de las plaquetas. Punto. Nada más. ¿Ya? Para evitar que se formen anticuerpos contra ellos, ¿no? Y acá nuevamente otro ejemplo de aféresis productivo transfusional, donante. Acá tengo 5 donantes, de cada donante sacó un concentrado,
Ahí está, un concentrado. Cada uno de estos 50 centímetros en 10 son 500, acá está. Pool se llama, pool de plaquetas. Y acá está de aféresis, mira, ve qué bonitas estas plaquetas, ¿no? Un volumen de 200, aproximadamente 100 en cada bolsita, que se obtienen de una sola persona. Miren, ve, aparte de ser lindas, hermosas, ¿no? De óptima calidad. No hay plaquetas en el mundo que sean mejores que estas. Las que obtenemos por aféresis son de óptima calidad. Miren, señores. ¿Ya? Ese es importante. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de aféresis. Acá dice aféresis, también lo mismo, ¿no? Transfusional o productiva, que se hace un donante, ¿no es cierto? Podemos hacer en la donación de plasma u otro componente, también, lógicamente, no solamente de plaquetas, extraer sin contaminación repetidas veces, mayores volúmenes, para administrar, como dijimos, en la entrega de una planta procesadora de plasma o pacientes con desórdenes de hemostasia. Podemos hacer, ¿no? Y cuando ya hablamos de aféresis terapéutica, lo hacemos en un paciente. Si es en un paciente, es para tratar enfermedades diversas, así es, muchas enfermedades que vamos a ver. Se puede extraer glóbulos rojos, glóbulos blancos o algún constituyente del plasma. Cualquiera de estos constituyentes que pueden estar tratando mal a esa persona, tratando mal a ese paciente. Y si yo saco esto en buenas cantidades, tengo que ponerle un reemplazo. Puede ser reemplazado por plasma, cristaloides o también otros coloides. Muy bien. Y miren acá tenemos el concepto más amplio. Cuando yo me refiero, ¿no es cierto?, a todos estos procesamientos de plasma. Miren, en general, todo lo que estamos viendo aquí, es un término bastante amplio que se le puede llamar en general plasmaféresis. En general se le puede llamar plasmaféresis. Pero podemos hablar ya de acuerdo al tipo, de acuerdo a lo que yo quisiera, digamos, extraer. Por ejemplo, se puede llamar simple y llanamente plasmaféresis, ¿no? Cuando yo saco pequeñísimas cantidades de plasma y puedo devolver cristaloides o coloides como un reemplazo, pero son cantidades muy pequeñas, ¿no? O puedo hablar, son términos que, digamos, podemos decirlo, ¿no? No es tan necesario que podamos, digamos, grabarlo por siempre. Intercambio de plasma, cuando yo saco plasma y pongo plasma, también en cantidades muy pequeñas, ¿no? Pero este término se puede llamar intercambio terapéutico de plasma, o es mucho mejor hablar recambio plasmático terapéutico. O sea, donde realmente yo saco grandes cantidades de plasma. ¿Y qué cosa voy a reemplazar? Cualquiera. Puedo reemplazar con plasma, con otros cristaloides o con otros coloides. ¿Ya? Eso es más o menos estos conceptos que podemos mencionar, ¿no? Pero cuando yo hablo de aféresis terapéutica, como hemos dicho, yo hablo que se trata de un paciente, ¿no? Entonces, vamos a emplear la base teórica, realmente, ¿en qué consistirá y por qué tengo que hacer eso en mi paciente? En primer lugar, la base teórica comprende en que mi paciente voy a tratar de reducir esa sustancia mala, esa sustancia patológica, puedo tratar de reducir esa sustancia patológica, o puedo, digamos, suplir una sustancia ausente, ¿no? Como puedo decir, en un paciente cirrótico no tiene factores de coagulación y yo puedo sacar su plasma que no tiene nada y ponerle un plasma que tiene todos los factores de coagulación, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando yo hablo
en esta parte, reducción de una sustancia patológica, entonces yo tengo que ver cómo será esa relación antígeno-anticuerpo que tiene mi paciente. Por eso está enfermo mi paciente, entonces yo tengo que reducir esa sustancia patológica. O puedo también reducir esa sustancia patológica porque de por medio hay mediadores de la inflamación o inmunidad. Tengo que reducir esa sustancia patológica. O yo puedo hacer esa reducción de esa sustancia patológica con el fin de disminuir los complejos inmunes. O sea, miren ustedes todas estas maneras cómo podemos tratar de mejorar a mi paciente. ¿Ya? Al final, lo que yo voy a obtener después de aplicar estas dos teorías, dependiendo del caso, ¿no? Al final yo voy a tener una mejoría en la evolución de la enfermedad, que es lo más importante. Y acá tenemos un paciente de una feris terapéutica, ¿no? Un paciente, lógicamente, con Guillain-Barré. Miren ustedes, está en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Aquí está la máquina de feris. O sea, si uno va a la unidad de cuidados intensivos, tiene todo a la mano para poder, digamos, tratar alguna reacción, ¿no? Uno se siente en el cielo prácticamente. Los médicos estamos muy bien, muy protegidos, todo tenemos a la mano, ¿ya? Miren acá las consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta. Eso es muy importante. Miren ustedes, escuchen esto. Evitar la subutilización o la sobreutilización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo digo utilizar o evitar la subutilización, eso quiere decir que si mi Guillain-Barré está bien indicado realizarlo, no ha pasado los 5 días, 7 días de evolución, está con un compromiso marcado y ya está entrando a un respirador artificial y no hacerlo, en este caso que realmente le corresponde usar, no hacerlo, sería una subutilización. Eso quiere decir. Y la sobreutilización quiere decir, por ejemplo, si yo tengo un Guillain-Barré muy leve, muy incipiente, no está mayor comprometido, ¿no? No hay necesidad de hacer una feris terapéutica, ¿ya? Pero si yo estando en estas condiciones, en una condición clínica muy leve, yo realizo el procedimiento de feris terapéutica, estoy haciendo la sobreutilización. O sea, no debemos hacer la subutilización, como hemos comentado, o la sobreutilización. Evitar ellos. ¿De acuerdo? Lógicamente tiene que ser evaluado por médico personal de banco de sangre, el médico de aféresis, el médico que lleva su caso, el médico clínico, tiene que ser evaluado por los dos, ¿no? Establecer un plan de tratamiento y meta de la terapia, lógicamente, podemos discutir con su médico tratante. Al paciente, por otro lado, tenemos que indicarle cuál es la naturaleza de este procedimiento, cuáles son los beneficios, y miren ustedes, cuáles son los riesgos, o alguna alternativa que podríamos utilizar. ¿Cierto? Todas estas cosas es importante hacer conocer al paciente. Lógicamente, el ambiente, como hemos comentado, acceso para las reacciones adversas. Y eso se obtiene muy bien en la unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Y todo lo que nosotros aplicamos, hacemos en nuestro paciente, ¿no? Las pautas y recomendaciones diversas, nos seguimos haciendo, digamos, un caso muy fuerte a la FDA, ¿cierto? La Oficina de Administración de Drogas y Alimentos, ¿cierto? Por un lado, y también a la Sociedad Americana de Aféresis, ¿no? Entonces, son entes muy serios que nosotros tenemos que guiarnos, ¿no? Y ellos nos dan esas pautas y recomendaciones sobre el equipamiento, las medicaciones, el entrenamiento personal. Todo es una buena,
digamos, recomendación que nos dan estos dos organismos internacionales americanos. El acceso venoso, sí, hay que tener en cuenta, especialmente en los adultos, ¿no? Un número limitado, a veces hay uno, puede hacerse uno nada más en la vena anticlusal. Si el flujo es continuo, retorno de la vía venosa periférica, ¿no? Se puede emplear en ese caso. Los adultos críticos y niños se puede utilizar mediante un catéter venoso central o a veces también periférico, ¿no? O la vena subclavia o yugular interna, ¿no? Muy bien. Y acá miren ustedes la remoción de sustancias patológicas, ¿no? ¿Cómo podemos programar lo que hace un momentito conversamos con algunos de ustedes, ¿no? ¿Qué cantidad yo voy a sacar, procesar en mi paciente? Muy importante conocer el volumen plasmático. O sea, realmente saber cuánto de plasma tiene ese mi paciente. Entonces, lo primero que yo debo saber cuál es el volumen sanguíneo total. Y eso es aproximadamente el 7% del peso. Si mi paciente tiene 70 kilos, será por 7, será 4.900 centímetros cúbicos o mililitros que tiene mi paciente, ¿no? Ese es el volumen de plasma que tiene. Entonces, este es el volumen, perdón, de sangre total que tiene, ¿no es cierto? El volumen de sangre total que tiene. Si ese mi paciente tiene hematocrito de 40, yo tengo que saber cuál será el volumen plasmático. Si yo digo, si tiene 40 de hematocrito, será 60 de plasma. Si tiene 60 de plasma en 100 de sangre total, en 4.900 de sangre total, ¿cuánto será? Una regla de 3 simple, ¿no? Entonces, esto sale que un volumen de plasma en este paciente que tiene 4.900 de sangre total, un hematocrito de 40, tiene realmente un volumen de 2.940. Y esto equivale a un volumen. Acuérdense esta palabrita, un volumen. Si hay un volumen, puede haber 2 volúmenes, 3 volúmenes, etc. Un volumen. ¿Ok? Miren ustedes. Si yo realizo un procesamiento a un volumen, acá está, miren, a un volumen, el recambio real va a ser de 63%. Si yo hago un recambio de 2 volúmenes, o sea, si esto es 3.000, esto será 6.000, el recambio real será de 85%. Si yo hago un recambio a un volumen de 3, el volumen real será de 95%, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo. Como dijimos, generalmente se hace a un volumen, muy rara vez volumen y medio, y casi nunca hemos hecho 2 volúmenes, ¿no? Y aquí también para que ustedes vean, miren, va a ser mucho más eficiente sacar un anticuerpo tipo IgM, ¿no? Voy a sacar mucho más provechoso va a ser sacar un anticuerpo. Miren ustedes, si yo tengo estas cantidades, cómo va a bajar tremendamente y posteriormente también va a seguir bajando en un buen porcentaje, ¿no? ¿Qué diferencia hay cuando yo tengo una inmunoglobulina G? Esto va a ser, la removida va a ser mucho menos, ¿no? Igual en cada recambio que voy a hacer va a ser diferente a lo que yo puedo obtener con la inmunoglobulina M, ¿no? Entonces, esto es menos eficiente. Y acá líquidos de reemplazo. Miren ustedes, tenemos diversos líquidos de reemplazo. Aquí, por ejemplo, tenemos los cristaloides. Ya sabemos cuáles son los cristaloides. Las ventajas de bajo costo, sin riesgo de hepatitis. Desventaja, se necesitan 2 a 3 volúmenes, ¿no? De lo que yo he retirado, por ejemplo, son hiponcóticos, sin factores de coagulación, lógicamente, sin inmunoglobulina. Pero miren ustedes, lo primero que deberíamos utilizar es la albúmina, solución de reemplazo. Ventaja, isoncótica, sin contaminación, con mediadores inflamatorios,
sin riesgo de hepatitis, SIDA, etc. ¿No? La albúmina, acuérdense, a pesar que es humana, no hay posibilidad de esto. O sea, realmente el reemplazo que deberíamos utilizar mejor es la albúmina. Las desventajas, alto costo, no tiene factor de coagulación, sin inmunoglobulinas, ¿no? Lo otro que podríamos utilizar, vamos a pasarnos acá plasma fresco congelado. ¿Qué ventajas? Mantiene niveles normales de inmunoglobulina, de complemento, antitrombina y otras proteínas, ¿no? Esas son ventajas de el plasma fresco congelado. Así es, ¿no? Las ventajas, miren ustedes, tiene todos los factores de coagulación, que es una cosa muy importante. Las desventajas, el riesgo de HIV, hepatitis, hay carga de citrato, lógicamente, riesgo de incompatibilidad BO, reacciones alérgicas, de sensibilización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que acá siempre tenemos que buscar, por un lado, que sea mucho más frecuente la albúmina y por otro lado, el plasma fresco congelado, ¿no? Entonces, esos dos nada más debemos trabajar. Ya sabemos sus ventajas y sus desventajas. Y acá miren ustedes, si yo realmente programo un volumen, entonces aproximadamente hemos dicho que es 63% de recambio real. Miren ustedes como el fibrinógeno, los complejos inmunes, etcétera, se van a perder más o menos el 75 o el 85%, pero eso pueden retornar, ¿no?, a la normalidad a los 3 o 4 días, ¿no? Es por eso que no se puede hacer diariamente. Tenemos que ser interdiario para poder, digamos, no tener mucha pérdida de esos productos, ¿no? Los electrolitos, ácido úrico, factor 8 son las menos alteradas. El recuento de plaquetas baja de un 25 a 30%, así es, pero puede retornar a los 2 o 4 días, ¿no? Los demás factores retornan a las 24 horas. Las inmunoglobulinas hay una pérdida de 65%, pero también retorna a las 48 horas. Lo importante de todo ello que estamos mencionando, tenemos que saber todos estos factores de coagulación, etcétera, porque de acuerdo a ello, yo voy a hacer, como dijimos hace un momentito, la frecuencia de procedimiento. Y aquí también para ver, miren ustedes, cómo realmente, qué cosa ocurre en estos pacientes. Es importante saber el volumen plasmático, ¿no? Es muy importante saber cuánto hay en el extravascular, ¿no? Cuánto hay en el espacio intersticial, ¿no? Es importante saber cuánto será el catabolismo que tiene ese paciente, cuánto será la síntesis. De acuerdo a todo ello, yo voy a tener que hacer recambio plasmático, usualmente 3 a 4 litros, ¿no? Entonces, esto es importante conocerlo, como dijimos, de acuerdo a ello, yo voy a procesar hasta qué cantidad puedo realizarlo, ¿no? Muy bien. Y acá la forma selectiva, miren la forma más selectiva de remover componentes plasmáticos, se utiliza separado celular, así que hemos visto ya, el plasma pasado por columna de afinidad, contiene solventes o ligantes, actúa específicamente, absorbe y extrae plasma libre de esa sustancia indeseable, ¿no? Lo que hemos comentado, esa es la maquinita, se saca la sangre, se procesa, ¿no? Al final queda el plasma, ¿cierto? El plasma luego se une a sustancias absorbentes y se pasa por esas sustancias absorbentes, ¿no es cierto? Se queda adherido la sustancia que yo quiero retirar y se sigue procesando y regresa el propio plasma al paciente, ¿no? Igual, ese es el mecanismo, ¿no? De qué manera, cómo sirve la plasmaféresis selectiva, ¿no? Y acá hay unas diferentes columnas de afinidad para la absorción, por ejemplo, columna de inmunoafinidad para anti-LDH, colesterol malo, afinidad química de sulfato, proteínas A de estafilococo, anticuerpos monoclonales, sustancias de grupos sanguíneos, corredón DNA, polímeros conjugados, etc. Y miren acá distintas enfermedades, las indicaciones, ¿no? Las indicaciones que se hacen en una plasmaféresis terapéutica, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos síndrome de hiperviscosidad,
¿Qué cosa voy a retirar? El componente malo son paraproteínas, ¿no? O proteínas anormales. Y esto lo vamos a ver en mieloma múltiple, en macroglobulinemia de Waldenström, ¿no? Voy a ver estas proteínas malas, ¿no? Miastenia gravis, ahorita tenemos un paciente que hemos acabado su procesamiento, tenemos que hacer, ¿no? La plasmaféresis terapéutica, ¿no? Especialmente, ¿no? ¿Qué cosa voy a extraer? Anticuerpos anticolinsterasa, por ejemplo. Y así, acá vemos una lista, ¿no? Cada uno, ¿no? ¿Qué cosa yo voy a extraer? ¿Qué componente malo voy a retirar de ese paciente? ¿No? Y el rol del médico de banco de sangre, lógicamente, es el que va a indicar qué procesamiento es el que va a realizarse. Tenemos que evaluar cuál es el cociente riesgo versus beneficio. Tenemos que ver la hemodinámica estable. Tenemos que evaluar el estado metabólico, especialmente el calcio, porque hay que ver, ¿no? Se puede haber más consumo de calcio si yo utilizo sustancias que van a quelar el calcio. Obtener el consentimiento informado del paciente o del tutor, en todo caso. Entonces nosotros seguimos con nuestro rol, tenemos que, de acuerdo a todo ello, diseñar el plan de tratamiento. O sea, realmente qué volumen voy a realizar de intercambio, cuál es el fluido de reemplazo de este recambio, así es, la frecuencia de procedimiento, el seguimiento clínico y pruebas de laboratorio. Realmente todas estas cosas son muy importantes para mi paciente, ¿no? Entonces, yo tengo que diseñar este plan de tratamiento y también tengo que tratar las complicaciones. Así es. Y acá lo que se preguntó hace un momentito, ¿no? Las categorías de valor terapéutico. Por ejemplo, yo puedo decir que es categoría 1, aquellos que está ampliamente demostrada y aceptada su eficacia, sabemos, considerada terapia primaria de primera línea, ¿no? Entonces, acá realmente todos los procedimientos de aféresis terapéutica, en la gran mayoría, deben pertenecer a esta categoría 1. Debe serse así, realmente. Y no hacer un abuso de esos procedimientos. No hacer un abuso, ¿no? Categoría 2 dice evidencia suficiente para sugerir eficacia. O sea, ya la cosa es un poquito no tan, digamos, provechosa, digamos así, ¿no? Considerada como tratamiento de apoyo. Pero miren ustedes, esta categoría 1, por ejemplo, yo tengo que hacer a todos aquellos pacientes que están, es que está escrito acá como dice, pero a aquellos pacientes que tengan un compromiso clínico severo, un criterio clínico que peligra su vida. Si no, yo no debo hacer ese procedimiento de apéresis. No, tengo que darle solamente su tratamiento habitual. Si yo tengo un paciente con tal patología, pero que no está medio comprometido, no, cuidadito, no hago esos procedimientos. Nuevamente les digo que todos estos procedimientos tienen sus riesgos. Puede haber inclusive la muerte del paciente al momento de aplicar un catéter venoso central, por ejemplo. Muy bien, la categoría 2 que acabamos de decir también nos puede sugerir que no es tan indicativo como el primero. Y la categoría 3 dice que hay una evidencia insuficiente, miren ustedes, y la relación riesgo-beneficio es incierto realmente. O sea, ya la cosa a este nivel de categoría 3 no es tan beneficioso poder realizarlo. Y categoría 4 dice falta de eficacia en ensayos controlados. O sea, está muy verde todavía que pueda suceder que mi paciente necesite esto y probablemente que no va a ser necesario, ¿no? Porque no hay nada que esté realmente controlado. Y acá tenemos una serie de enfermedades, ¿no? Miren ustedes, tenemos acá todo lo que está amarillito es lo que nosotros podemos hacer y lo que hacemos acá en el Hospital Almenara. Esta es una polineuropatía crónica inflamatoria desmielinizante, ¿no? Estas son siglas en inglés.
exchange plasma terapéutica, ¿no? O sea, un recambio plasmático terapéutico. Y miren lo que dice la Asociación Americana Banco de Sangre, categoría 1. Categoría 1 también la Sociedad de Félicis, ¿no? Igual, la crioglobulinemia, ¿no? Recambio plasmático terapéutico, también categoría 1, ¿no? El síndrome de Goodpasture, igual, categoría 1. O sea, realmente podemos estar frente a estos casos y categoría 1 que todo está indicado, ¿no? Y acá miren, está el Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré, también recambio plasmático terapéutico, categoría 1. Hipercolesterolemia familiar, lo que estamos viendo que es la remoción selectiva, acá está, remoción selectiva, ¿no? Categoría 1, categoría 2 y categoría 1 que puede hacer en cada uno de estos campos, ¿no? La hiperviscosidad sérica también, miren ustedes, relacionado sobre todo, ¿no? A macroglobulinemia Waldenström o mieloma múltiple, ¿no? Categoría 1 en ambos casos. La leucemia con hiperleucocitosis, tenemos que hacer la citorreducción, ¿cierto? Categoría 1 y 1, ¿no? Miastenia gravis, también recambio, lo que tenemos ahora, categoría 1, o sea, ahorita eso está indicado entonces, ¿no? Muy bien, y seguimos, acá está, miren, ve, la obtención de células hematopoyéticas para trasplante en médula ósea, categoría 1, no está reportado en la Sociedad Americana de Féresis. Púrpura post-transfusional, también recambio plasmático terapéutico, categoría 1, los dos. Esta enfermedad de Repson no hemos tenido acá, categoría 1 que mencionan, ¿no? No hemos tenido acá, ¿no? Y miren acá seguimos, miren ustedes la esquizofrenia de los loquitos, categoría 4 y categoría 4, o sea, no se debería hacer, ¿no? Es como un ejemplo que se ha puesto, ¿no? El síndrome de trombocitosis, miren ustedes, citología categoría 1. Púrpura trombocitopénica trombótica, miren qué interesante, estos casos son muy hermosos, ver cómo responde, solamente con un procedimiento y ahí quedó, categoría 1, ¿ya? Entonces acá tenemos una gran variedad pues de patologías que nos pueden servir para yo poder, digamos, indicar a mi paciente, ¿no? Y acá, miren ustedes, esta es una diapositiva muy hermosa que se hizo el primer trasplante autólogo de médula ósea en el Perú. Fue el año 94, como lo estamos comentando. Aquí está nuestra maquinita, miren ustedes, nuestra CS3000 Plus, ¿no? Acá está la tecnóloga médica Mabel Manrique. Aquí está el doctor Miguel Ángel Tazaico. Y aquí está el tecnólogo Alejandro Bustamante. Aquí está el paciente y aquí estoy yo, ¿no? Este es el primer trasplante autólogo de médula ósea en el país que lo hicimos con nuestra maquinita, ¿no? Y acá, el primer trasplante en el Perú, en el año 2000, se hizo con el apoyo de transfusión de plaquetas obtenidas por los Pérez. Ese es el primer paciente, miren, y está recontra vivo, ¿no? Del año 2000, miren ustedes, 21 años que tiene ese paciente trasplantado. Y ese es el famoso doctor Chama, que es de nuestra universidad, Villarreal, ¿no? 7ª promoción. El primero que hizo el trasplante de médula ósea, el primer paciente, el doctor que hizo el trasplante de hígado en el país, ¿no? El primero, ¿no? Este es bueno, esta es una hoja, cómo hacemos el recambio plasmático terapéutico, cómo informamos, de qué manera. Este es un modelo, este es un formato que el que lo hizo fui yo justamente, lo ideé, esto no había acá en el Perú, no se parece que ya algunos hospitales lo están copiando, ni siquiera en Estados Unidos había este modelo, no lo hacían. O sea, esta es la manera como informamos, acá está el nombre del paciente, en el caso de nosotros, seguro social, el diagnóstico, Guillain-Barré, edad, el piso, la cama, recambio plasmático terapéutico. Y estos son también números que nosotros lo hicimos por primera vez. Este es un procedimiento en general que corre
donde se hace pues plaquetas y todo lo demás, y ese es el número de procedimientos de este recambio plasmático terapéutico. El motivo, remoción de anticuerpos, responsable, bueno. Equipo procesador, COBE Spectra, hora de inicio, hora del término, ¿no? Todos esos datos, volumen sanguíneo total, volumen plasmático total, etcétera. ¿Cierto? Entonces, todo esto, pero miren, lo que nos interesa es total de ingreso y total de egreso, que son la misma, ¿no? Indicar perfil de coagulación, dosaje de calcio al final, electrolitos, urea, creatinina, hemograma, revelación neurológica, como en este caso, ¿no? Que se trata de un Guillain-Barré, ¿no? Observaciones ninguna, está la fecha y está mi firma, ¿no? Ese es un modelito que podemos tener como algo que nos pueda servir a aquellos hospitales, a aquellas personas que hagan su procesamiento en sus lugares, ¿no? Muy bien. Entonces podemos ir ya terminando nuestra clase diciendo que el futuro de la plasmaféresis o recambio plasmático terapéutico, ¿no es cierto? El futuro de ello es la eliminación selectiva de las sustancias patógenas, ¿no? Eso yo creo que no está tan lejos y lo podemos hacer. Ya la clase anterior me parece que hemos visto esta diapositiva, que somos pioneros en trasplante de médula ósea, de hígado, de pulmón y de páncreas, ¿no? Yo creo que ese es lo último. Y si hay alguna pregunta de parte de ustedes, ¿alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿O pregunto yo? A ver. ¿Ninguna pregunta? Bueno, yo lo que quisiera agregarles acá, nosotros acá en el Hospital Almenara, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ya. Entonces, yo lo que quiero decir, de repente, reacciones adversas que pueden tener esos donantes, esos pacientes diversos. La literatura dice que por cada 10.000 procedimientos puede haber una muerte. Imagínense lo que dice. Ah, y eso es cierto. Yo le digo que eso es cierto porque yo tengo más de 30.000 procedimientos que estoy realizando, más, ya, ¿cuántos habré tenido? Porque cada año hacemos como 1.500 procedimientos, yo ya tengo casi 30 años acá en el hospital, entonces debo tener más de 30.000, 40.000 procedimientos acá, ¿no? Entonces, pero la literatura dice que por cada 10.000 procedimientos puede haber un frío. Entonces yo debería tener 3 fríos, más o menos. Pero he tenido 3 reacciones anafilácticas. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Para todo, ustedes que van a ser ya algún día médicos como yo, tienen que tener mucho cuidado al hacer todas estas cosas, tener la precaución debida, no ser alocados, no ser apurados, ¿no? Estar con buen ánimo para que todo les salga bien, porque a veces estamos en mal ánimo, estamos molestos, estamos resentidos y las cosas nos salen mal y el paciente es el que va a pagar todo y eso no debe ser así. ¿Ya? Entonces con calma tienen que ustedes procesar todo. ¿Ya? Entonces, delegado, no hay más preguntas, no hay preguntas, nada. Vamos a terminar nuestra clase. Hemos terminado realmente en 2 horas, casi un poquito más, ¿no? Pero esto que digan los alumnos que debe ser de 2 a 6 de la tarde. Según el sílabo dice 4 horas de práctica, como siempre ha sido. Lógicamente yo a veces me quedaba más de 4 horas, ¿no?
Entonces, ya eso depende de ustedes, que me contesten las preguntas que les hago lo más rápido posible. Ahora, virtualmente es un poquito más, digamos, difícil, como ustedes han notado. Lógicamente, si estuviéramos en presencial sería mucho más emocionante, ¿no? Explicarles más aún, mucho mejor, pero tenemos que tratar de hacerlo mejor por el bien de ustedes para que puedan captar y que sean pues ustedes médicos que deban, digamos, tratar bien a sus pacientes, ¿no? Como corresponde, ¿no? Entonces, si no hay ninguna pregunta, ahí nos vamos a quedar. Yo quisiera que, no sé, de acá ustedes rotan, vamos a rotar todos los delegados, no sé. Doctor, el próximo viernes, tendremos la práctica, el examen práctico, perdón. La próxima semana vamos a hacer un examen práctico. Sí, Ya, el viernes ya. 27. Y el El otro próximo viernes, viernes ya rotan. ya, la otra semana te voy a rotar. ¿Sí? Sí, todavía en septiembre. Entonces, esta semana nos El- vemos. Chócala, sí, como dice, chócala para la salida, ¿no? Entonces, vamos a tener un examen de estos dos temas. Y por favor, la próxima semana también me mandan esto, lo que hemos hecho en la clase, como un resumen, cada uno de ustedes, ¿ya? Todo por el correo electrónico, ¿ya? Antes de empezar el día viernes, doctor, haremos la clase a las 2 de la tarde como corresponde el sílabus, ¿es sí, así? sí, 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 a las 2, doctor. Ya, a las 2 le voy a programar el examen de estos dos capítulos, ¿ya? Y antes de empezar a las 2 de la tarde, espero tener toda su respuesta a las dos clases, ¿ya? Esos dos alumnos que han faltado, al final de todo vamos a tomarle como una especie de examen, que vayan leyendo esos alumnos que no han venido, la alumna que no ha venido, que lea esto, vamos a poder conversar, ¿sí? Y si son muchos alumnos, ya haremos una clase extra con ellos, ¿sí? Entonces así quedamos, doctores, ¿ya? A las 2 de la tarde nos vemos la próxima semana. Muy Sí, bien. doctor. El examen va a ser oral también, doctor, o escrito. El examen oralazo, pues tiene que ser Ya, oral, ok, doctor. Está bien. claro, pues. Pero por favor, para ese día, no quiero decir, no me abren mi imagen, no, no, no. Entonces tienen cero, pues. Que se preste, que se alquilen, que pidan a la enamorada, al enamorado, no sé, su aparatito, por favor, para que salga todo bien. ¿Ah? ¿Listo? ¿Quedamos? Ya, ya, doctor. Muchas gracias. Ya, ok. Nos vemos la próxima semana, jóvenes. Muy bien. Hasta Chao, luego, chao, doctor. chao, chao. Lo, doctor. Chao, chao.